estaremos analizando las fracciones, es decir, los números racionales, operaciones con números racionales. Para poder entender, hacer y resolver problemas de este tipo, tenemos que dominar muy bien las reglas de los signos cuando operamos aritmética o matemáticamente. Estaremos en este video haciendo operaciones de suma, resta, multiplicación, división y ecuaciones racionales, cómo resolverlas, pero no sin antes ver la base de matemática verdadera, de la matemática que se debe aplicar en estos ejercicios y que deberían enseñarse en todas las escuelas y en todos los liceos para que los jóvenes y adolescentes puedan entender de dónde salen las cosas, sin fórmulas automatizadas o automáticas, sin inventos que impiden al estudiante saber el porqué de la aritmética, el porqué de la álgebra. Empezaremos viendo entonces la regla de signo aplicada a suma y resta de dos números. En primer lugar, tenemos que entender que si tenemos signos iguales en una operación matemática, los números se deben sumar y se debe colocar como resultado el signo que ambos números tienen. Es decir, si tenemos más A más B, eso es igual a más B. Se impone el signo positivo que traemos en ambos términos y sumamos los números A y B. Igualmente, cuando tenemos menos A menos B, eso también es una suma A más B, con la diferencia de que el signo que vamos a colocar al resultado es un signo negativo. Cuando son diferentes signos, vamos a restar los números y a colocar al resultado el signo que posee el número mayor. Esta es una regla muy importante. Por ejemplo, si tenemos que A es mayor que B, entonces al restar más A menos B, obtenemos la resta de los números A menos B, pero con signo positivo, porque el signo del número mayor es más, es decir, el signo de A, que es el número mayor, es positivo. Pero si tenemos en cambio que B es mayor que A, el resultado va a ser B menos A, es decir, vamos a restar los números, pero el signo que va a colocarse al resultado va a ser menos, porque ese es el signo que posee B, que es el número mayor. Así entonces, si tenemos una situación en donde vamos a restar menos A más B, siendo que A es mayor que B, vamos a restar los números y vamos a colocar el signo menos que pertenece a A, porque A es el número mayor. Pero si el número mayor es B y vamos a hacer la operación menos A más B, entonces restamos los números B menos A y colocamos el signo más al resultado, porque pertenece a B, que es el número mayor. Cuando se trata de multiplicación y división, ¿cómo son las reglas de signos para este tipo de operación? Bueno, cuando son signos iguales, multiplicamos o dividimos los números según sea el caso y el resultado es positivo, es decir, colocamos más. Así que más A por más B es igual a más A por B. Y menos A por menos B también es igual a más por AB. Es decir, signos iguales se coloca el signo más. En el caso de A positivo entre B positivo, eso es igual a la división de los números con el signo positivo. Y si A es negativo y B también es negativo, pues dividimos los números y colocamos el signo más. En otras palabras, menos entre menos es más. Así que signos iguales siempre da el signo más y se multiplica o divide los números según sea el caso. En forma de lenguaje normal o cotidiano, podemos decir que el signo más representado por un amigo y el signo menos representado por un enemigo, más por más es más o más entre más es más. El amigo de mi amigo es mi amigo. Y cuando tenemos menos por menos o menos entre menos, entonces como resultado obtenemos también un amigo. Así que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Y qué hay cuando los signos son diferentes?
pues igualmente se multiplican o dividen los números, pero el resultado ahora es negativo, ahora es menos. Más por menos es menos, menos por más también es menos. En otras palabras, signo diferente siempre va a dar menos, tanto en la multiplicación como en la división. Así que también más A entre menos B es igual a menos A entre B, entendiendo A entre B la división de los números. Y menos A entre más B es igual a A entre B, pero con signo negativo, igual que el caso anterior. Así que signo diferente siempre da negativo. Más significa amigo y el signo menos significa enemigo. Decimos que el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Y por otro lado, el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Habiendo visto la base teórica previa muy importante y necesaria de entender a profundidad, de poder analizar, poder digerir, no aprenderla de memoria o al caletre, sino simplemente con razonamiento lógico y matemático, procedamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, en el caso de suma y resta, cuando hay iguales denominadores, el resultado entonces sería A sobre B más o menos C sobre B es igual a A más o menos C entre B. En otras palabras, se coloca el mismo denominador B y se suman los numeradores. Por ejemplo, 3 sobre 2 más 5 sobre 2 es igual a 3 más 5 sobre 2. 3 más 5 es 8 y 8 sobre 2 es igual a 4. Colocamos el 2, que es el mismo denominador, y las dos fracciones se convierten en una sola y sumamos los numeradores. Otro ejemplo puede ser el mismo, pero ahora en vez de sumando y restando. 3 entre 2 menos 5 sobre 2 es igual a 3 menos 5 sobre 2. Por lo tanto, restamos los números y 5 menos 3 es 2 y colocamos el signo del número mayor. El número mayor es 5, por lo tanto nos queda menos 2 en el numerador, y en el denominador nos queda entonces el 2. Menos 2 entre 2, aplicando las reglas que consideramos anteriormente. Menos 2 entre más 2 son signos diferentes, por lo tanto da menos. Es decir, menos entre más es menos, y 2 entre 2 es 1, así que nos queda menos 1. ¿Las matemáticas te están causando problemas? No te preocupes, no estás solo. Para clases en línea conmigo, escribe al correo mostrado aquí y en las descripciones de mis videos en YouTube. Con nuestras clases al estilo Dennis Solver Math, hacemos que las matemáticas sean fáciles y divertidas. Utilizamos métodos innovadores para que entiendas cada concepto. Veamos ahora el caso de la suma o la resta cuando hay diferentes denominadores. La fórmula matemática específica, precisa, verdadera que se debe usar es la del mínimo común múltiplo. Si tenemos A sobre B más o menos C sobre D, debemos aplicar el mínimo común múltiplo de B y D. Y luego ese mínimo común múltiplo es dividido entre cada denominador y multiplicado por cada numerador. Y si bien aquí tenemos más, aquí colocamos más, y si tenemos menos, colocamos menos. Es decir, se respeta el signo que esté operando las dos fracciones, ya sea más o sea menos. Así vamos a verlo mediante un ejemplo. 3 cuartos más 5 sextos. En primer lugar vamos a obtener el mínimo común múltiplo. 4 y 6 sería entonces, como primer paso, dividir entre 2. Al dividir entre 2 obtenemos 4 entre 2 es igual a 2 y 6 entre 2 es igual a 3. Volvemos a dividir entre 2. Entonces 2 entre 2 nos da 1, dejamos el 3 tal cual. Ahora dividimos entre 3 porque ya no tenemos más números pares, no podemos dividir más entre 2. El 1 lo dejamos tal cual porque ya es el final de la descomposición de 4 o de la factorización de 4. Seguimos entonces factorizando 6. 3 entre 3 entonces es igual a 1, y al obtener 1 y 1 en ambas columnas hemos llegado al final y hemos podido calcular el mínimo común múltiplo mediante la operación de los elementos o factores que hemos obtenido.
Es decir, 2, 2 y 3. 2 por 2 es 4. Por 3 es igual a 12. Así que 12 es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. Ese 12 lo dividimos entre el denominador, que es 4, y lo multiplicamos por el numerador, que es 3. Y hacemos lo mismo con la otra fracción. Es decir, colocamos el más, tal cual lo tenemos aquí, y dividimos 12 entre 6, que es el denominador, y lo multiplicamos por 5, que es el numerador. 12 entre 4 es 3, por 3 es 9. 12 entre 6 es 2, por 5 es 10. 9 más 10 es 19 entre 12. Y así hemos resuelto esta suma de fracciones o de números racionales. Veamos este otro ejemplo en donde tenemos 2 sobre 3 menos 5 sobre 6. Calculamos el mínimo común múltiplo entre 3 y 6. Dividimos entre 2. Como 3 no es divisible por 2, lo dejamos igual. Y 6 entre 2 es igual a 3. 3 entre 3 es 1 en ambos casos. Llegamos al final puesto que encontramos 1 y 1. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de los elementos o factores que conseguimos, 2 y 3. Así que 2 por 3 es igual a 6. El mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es 6. No es 18, no es multiplicar en X y colocar en el denominador la multiplicación de 3 por 6 es igual a 18. Sí, llegamos al mismo resultado, después de reducir términos para llegar a la mínima expresión y sin saber de dónde matemáticamente sale ese procedimiento, esa multiplicación en carita feliz, esa multiplicación en X. Ese no es procedimiento matemático verdadero. El procedimiento matemático verdadero se basa en el mínimo común múltiplo de los denominadores aplicando la técnica o regla operativa que aquí hemos mostrado. Al operar entonces dividimos 6, que es el mínimo común múltiplo, entre 3, que es el denominador, y multiplicamos por 2, que es el numerador. Y hacemos lo mismo con el otro término o con la otra fracción de la parte derecha, dejando el signo menos, que es el que se está usando. Luego, al operar matemáticamente o aritméticamente, obtenemos 4 menos 5. 4 menos 5 es igual a menos 1, porque son signos diferentes, más y menos, se restan los números, 5 menos 4 es 1, y se coloca el signo del 5, que es el número mayor entre 4 y 5. Menos 1 entre 6 es igual a menos un sexto. En el caso de la multiplicación, vamos a estar multiplicando de manera lineal, numerador con numerador, sobre denominador por denominador. Tanto si son dos fracciones, 3, 4, 5 o más fracciones. Siempre vamos a hacerlo de forma lineal horizontalmente. A sobre B por C sobre D es igual a A por C sobre B por D. Igualmente, si tenemos tres fracciones, A sobre B por C sobre D por E sobre F, vamos a multiplicar A por C por E sobre B por D por F. Viéndolo con un ejemplo, un caso específico, 3 sobre 5 por 7 sobre 5 es igual a 3 por 7, que son los dos numeradores, sobre 5 por 5, que son los dos denominadores. Y eso es 21 sobre 25. Otro ejemplo, 7 tercios por 5 sextos nos da 7 por 5 sobre 3 por 6, igual a 35 sobre 18. Y un tercer caso, donde hay tres fracciones, pues 1 medio por 3 cuartos por 5 séptimos es igual a 1 por 3 por 5 sobre 2 por 4 por 7. Es decir, los tres numeradores dividido por los tres denominadores. Y eso es igual a 15 sobre 56. ¿Cómo aplicamos entonces la división de fracciones? Es decir, ¿cuál fórmula aplicamos? Bueno, A sobre B entre C sobre D es igual a A por D. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador. Y eso lo dividimos entre B por C, que es el primer denominador, por el segundo
numerador. En otras palabras, aquí vamos a multiplicar en forma de X. Y cuando hay tres fracciones, entonces A sobre B entre C sobre D entre E sobre F, multiplicamos A por D por F. Hacemos una especie de L. Ello dividido entre B por C sobre E. Entonces, vamos a verlo con ejemplos numéricos. 3/4 entre 7/5 es igual, multiplicando en X, 3 por 5 sobre 4 por 7. Y 3 por 5 es 15, 4 por 7, 28. Otro caso, 7 tercios entre 3 séptimos. Eso es igual, multiplicando en X, 7 por 7 en el numerador y 3 por 3 en el denominador, lo cual nos da como resultado 49 sobre 9. Y en el caso de tres fracciones divididas, 1 tercio entre 3/4 entre 5 séptimos es igual a 1 por 4 por 7, haciendo la L dividido entre la L al revés, 3 por 3 por 5. 1 por 4 por 7, 28, sobre 3 por 3 por 5, que es 45. Hacemos que las matemáticas sean fáciles y divertidas. Quedarás asombrado. No olvides suscribirte a nuestro canal para más tips y trucos de matemáticas. Para clases personalizadas conmigo, escribe la dirección de correo mostrado aquí. Dicha dirección también la puedes ver y copiar directamente en la descripción de mis videos en YouTube. Veamos ahora el caso de una ecuación. Hemos visto la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Cómo resolver una ecuación racional? Es decir, donde entra en juego el álgebra más que simplemente la aritmética, porque tenemos una variable, tenemos una incógnita que debemos encontrar y que debe pertenecer a los números reales. 1 sobre x más 1 sobre 2 más 1 sobre 4 es igual a 1 sobre 6. Hay diversas formas de resolverlo. Lo voy a hacer de la forma más natural, sin hacer mucho despeje, tratando de hacer la menor cantidad posible de cálculos. Ustedes pueden en sus comentarios explicar o exponer otra forma de calcular. De hecho, pueden haber otras que sean más cortas, más fáciles o más directas. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los tres denominadores del lado izquierdo, es decir, de x, de 2 y de 4. Tenemos entonces que dividir primeramente entre x. X entre x es 1, dejamos el 2. E igualmente, al dividir 4 entre x, dejamos el 4. Ahora, como ya x está en su columna con 1, vamos a dividir entre 2. 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 es 2. Y volvemos a dividir entre 2, porque aún no tenemos 3, 1 en las tres columnas. De modo que 2 entre 2 ahora es 1 y ahora sí tenemos 1, 1 y 1. Como tenemos ya todas las columnas con 1, decimos que el mínimo común múltiplo de esos tres términos es la multiplicación de los tres elementos o factores que conseguimos. X por 2 por 2. Eso es igual a 4x. Así que 4x es el mínimo común múltiplo. Vamos ahora a dividir 4x entre x, que es el primer denominador, por 1, que es el primer numerador, más, porque tenemos aquí el signo más, 4x entre 2, que es el segundo denominador, por 1, que es el segundo numerador. Y finalmente 4x entre 4 por el numerador, que es 1. Todo ello es igual a un sexto. Operamos y x con x se cancela y nos queda entonces como primer término en el numerador 4 multiplicado por 1, que es igual a 4. Luego 4x entre 2 es igual a 2x por 1, sigue siendo igual a 2x. Y 4x entre 4 cancelan los dos 4 y nos queda entonces x, ya que 4 entre 4 es 1 y x multiplicado por 1 es x. Todo ello igual a un sexto. Ahora vamos a reducir términos semejantes en el numerador. 2x más x es igual a 13x.
Así obtenemos 4 más 3x sobre el 4x es igual a 1/6. Vamos a multiplicar por 4x toda la ecuación. 4x que multiplica a 4 más 3x sobre 4x igual a 4x que multiplica a 1/6. El 4x cancela con el otro 4x que está en el denominador y nos queda 4 más 3x del lado izquierdo. Y del lado derecho 4x por 1 es 4x sobre 6. Vamos a multiplicar por 6 la ecuación completa. Operamos matemáticamente. Al lado izquierdo aplicamos una multiplicación distributiva. 6 por 4 es 24 y 6 por 3x es 18x. Y del lado derecho cancelamos el 6 con el 6 porque está uno multiplicando, el otro dividiendo, y 6 entre 6 es 1, y así nos queda entonces 4x. Vamos a restar 4x y 24. Nos queda 24 más 18x menos 4x menos 24. Es igual a 4x menos 4x menos 24. Reducir términos semejantes. 24 menos 24 es igual a 0, se pueden cancelar, y 18x menos 4x es igual a 14x. Del lado derecho, 4x menos 4x se cancelan, uno es positivo y el otro es negativo, y nos queda menos 24. Vamos a dividir por 14 ambas partes de la ecuación para que nos quede la x despejada. 14 entre 14x es igual a menos 24 entre 14. El 14 con el 14 se cancelan, 14 en el numerador y 14 en el denominador nos da 1, nos queda la x sola o despejada. Menos 24 entre 14 es igual a menos 12 entre 7, porque mitad de 24 es 12 y mitad de 14 es 7 en su mínima expresión. Así entonces hemos obtenido la solución de esta ecuación mediante aplicar el mínimo común múltiplo, mediante aplicar la suma, resta, división y multiplicación de signos y de números, tal cual hemos aprendido previamente la base. Así lo hemos hecho de una forma matemática. El resultado en términos decimales es la división de 12 entre 7 con signos negativos. Por lo tanto, x es igual a menos 1.714. Viéndolo de manera gráfica, x es igual a menos 1.714. Lo tenemos aquí, donde y vale 0. Esa es la solución, esa es la raíz. Es decir, donde la función cruza el eje x. Del lado izquierdo tenemos entonces esta función cruzándose con el eje x en menos 1.714, mientras que del lado derecho no se cruza nunca con el eje x, porque hay una asíntota que se acerca a 0, tiende a 0, pero nunca atraviesa el eje x cuando y es igual a 0. Así que la única solución real para esta ecuación, aquí gráficamente lo podemos corroborar, es menos 1.714. Así hemos encontrado la solución de una ecuación lineal racional, es decir, una ecuación donde x está elevado a la 1. Pero ¿qué tal si x como exponente mayor es 2? Es decir, si nos dan una ecuación cuadrática para que nosotros estudiemos su forma, en este caso una parábola, y para que evaluemos cada uno de los aspectos de la parábola mediante la ecuación cuadrática. No dejes de ver el video que estamos presentando y recomendando para que aprendas a hacerlo. Esperamos así vernos en el próximo video, amigos Solver. Bye bye.